Imagina despertar un día y sentir que algo invisible te observa, no desde afuera, sino desde dentro. Un rumor silencioso en tu mente, una vibración que no sabes explicar, una sensación de que el mundo está respirando distinto. Es 13 de noviembre de 2025 y los relojes del inconsciente colectivo comienzan a girar en sincronía. Nadie lo ve, pero todos lo sienten. El aire cambia, los sueños se vuelven más nítidos, las coincidencias se multiplican. Carl Gustav Jung lo advirtió hace décadas. Cuando los símbolos del cielo y los del alma coincidan, el destino se manifiesta. Según su investigación, 3 señales marcarían el inicio de una nueva era psicológica. Una configuración astronómica que él llamó la cruz del destino, la aparición de un cometa con comportamiento anómalo y una tormenta solar que interferirá no solo con las máquinas, sino con la mente humana. Pero lo verdaderamente perturbador no son los eventos cósmicos, es su reflejo interior. Porque Jung descubrió que cuando el cosmos se alinea, también lo hace el inconsciente. Y eso significa que la humanidad entera puede entrar en un estado de crisis psíquica colectiva. Tú podrías sentirlo primero: sueños más intensos, emociones fuera de control, señales que parecen hablarte directamente. La frontera entre lo real y lo simbólico comenzará a difuminarse, y en medio de esa tormenta, lo que está dormido en ti intentará despertar. Jung lo llamó el proceso de individuación, un viaje interior para integrar tu sombra, confrontar tus miedos y expandir tu conciencia. No es un destino místico, es una necesidad evolutiva, porque si no integras tu oscuridad, ella tomará el control. El psiquiatra suizo advirtió que en tiempos de transformación colectiva, las personas corren el riesgo de ser poseídas por arquetipos: el mártir, el salvador, el tirano, la víctima. Roles antiguos que emergen del inconsciente como si el alma humana regresara a su edad primitiva. Y si la humanidad no despierta, el inconsciente colectivo podría arrastrarla hacia una regresión global. Confusión, miedo, fanatismo. Pero Jung también dejó una clave, una salida. Dijo que las comunidades capaces de sostener la creatividad, la empatía y el pensamiento simbólico serían las primeras en trascender la tormenta. No se trata de sobrevivir al fin del mundo. Se trata de sobrevivir al colapso interior. Y quizá, solo quizá, esa sea la verdadera profecía del 13 de noviembre. El día en que la humanidad deje de mirar el cielo y empiece a mirar dentro. Te lo voy a decir sin rodeos. No estás preparado para lo que está por venir. Y lo más inquietante es que nadie lo está. La mayoría de las personas aún creen que el fin del mundo será algo físico, un desastre natural, una guerra, un colapso económico. Pero Jung decía que el verdadero apocalipsis será psicológico, un derrumbe interior donde las estructuras invisibles de la mente, las creencias, los valores, las máscaras, comienzan a fracturarse. Y cuando eso ocurra, no habrá refugio en el exterior, solo dentro de ti. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que todo a tu alrededor pierde sentido, como si la realidad se reescribiera? Esa sensación de desorientación no es locura, es un síntoma. El preludio de un cambio profundo en la conciencia humana. Durante años, Jung recopiló los sueños de miles de pacientes alrededor del mundo. Entre ellos, encontró un patrón que se repetía con precisión escalofriante: tormentas, luces en el cielo, relojes que se detenían, voces antiguas que susurraban la misma fecha, el 13 de noviembre. No era casualidad. Era una sincronicidad masiva, un eco que surgía del inconsciente colectivo, anunciando que algo se avecinaba. Y si piensas que esto es una metáfora, piénsalo de nuevo. Hoy, los satélites registran anomalías magnéticas inexplicables.
El Sol está mostrando un comportamiento inusual, con tormentas solares que alteran las comunicaciones. Y científicos de todo el mundo observan un cometa que no sigue las leyes conocidas del movimiento. Pero Jung nunca habló de astronomía en sentido literal. Habló del reflejo psíquico de esos eventos, porque cada fenómeno externo, cada tormenta, cada alineación, activa un símbolo interno en la mente humana. Cuando el Sol se agita, también lo hace tu conciencia. Cuando los campos magnéticos se distorsionan, tus emociones pierden equilibrio. Y cuando una cruz se forma en el cielo, el alma recuerda su propia división. No es ciencia ficción, es psicología profunda. El inconsciente no necesita telescopios para percibir el cambio. Lo siente. Y tú también lo sientes, aunque no puedas explicarlo. Por eso, mientras el mundo busca respuestas en las pantallas, tú comienzas a mirar hacia adentro, empiezas a notar las coincidencias, los números que se repiten, los sueños que parecen mensajes, las personas que aparecen justo cuando más las necesitas. Eso no es azar, es sincronía. Y las sincronías son la forma en que el universo te susurra que estás entrando en una nueva frecuencia mental. Jung decía que el inconsciente colectivo se expresa cuando la conciencia humana está al borde del colapso. Y hoy, más que nunca, la humanidad está fragmentada, conectada tecnológicamente, pero espiritualmente perdida. Lo que se aproxima no es una fecha mágica, sino un punto de convergencia. El momento en que los símbolos del cielo y los símbolos de tu mente se superponen. Un espejo cósmico que te obliga a ver lo que siempre has evitado, tu sombra. Y cuando eso ocurra, tendrás dos opciones: negar lo que ves y perderte en el caos, o enfrentarlo, integrar tu oscuridad y convertirte en algo más. Carl Jung no escribió una profecía para asustarte, la escribió para despertarte, porque solo quien conoce su sombra puede resistir la tormenta. Y el 13 de noviembre no es el fin del mundo, es el principio de la conciencia. Todo el mundo quiere creer en una profecía, porque una profecía tiene algo que ninguna ciencia puede ofrecer: significado. El mito popular dice que el 13 de noviembre será un día de destrucción, un momento en que el cosmos descargará su juicio sobre la Tierra. Pero Jung jamás habló del fin del mundo. Habló del fin de una forma de percibirlo. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. El error no está en mirar al cielo, sino en creer que el cielo actúa sin nosotros. Jung sostenía que el universo no es algo que ocurre afuera, sino una proyección viva del inconsciente humano. Mientras el hombre no haga consciente lo inconsciente, el inconsciente dirigirá su vida y él lo llamará destino. La gran idea que nadie entiende, ni siquiera muchos psicólogos, es que Jung no predijo eventos cósmicos, predijo reflejos psíquicos colectivos. Cuando una sociedad entera entra en conflicto, el inconsciente responde con símbolos universales: cruces, cometas, tormentas, eclipses, números repetidos. Son imágenes arquetípicas que emergen para avisarnos de que la mente humana está en crisis. Y lo que está en crisis ahora es la identidad. Piensa en esto. Nunca antes habías tenido tanta información y, sin embargo, tan poca comprensión. Millones de personas viven con ansiedad, desconexión y vacío existencial, como si el alma se hubiese quedado sin idioma. Ese vacío es la señal. Es el eco del inconsciente pidiendo integración. Y el 13 de noviembre no será un castigo, sino un síntoma global de ese proceso. Las culturas antiguas lo llamaban el regreso de los dioses. Jung lo llamó posesión arquetípica, cuando un símbolo del inconsciente toma el control de las masas. Cuando las personas dejan de pensar y comienzan a actuar como reflejos del miedo colectivo. Mira a tu alrededor. El fanatismo, la división, la ira en las redes sociales, la sed de identidad.
Todo eso no es política, es psicología arquetípica manifestándose a escala planetaria. El mito de la profecía nos dice, prepárate para el colapso exterior. La gran idea de Jung nos susurra, prepárate para el colapso interior. Y aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. No habrá salvación colectiva sin transformación individual. Porque el inconsciente colectivo se sana solo cuando cada mente hace su propio trabajo de individuación. Por eso Jung insistía en el símbolo del sol y la sombra, no como opuestos, sino como partes de un mismo ciclo. La tormenta solar que anuncia la profecía no es una amenaza del espacio, es la metáfora del fuego interior que despierta cuando decides mirar tu oscuridad sin miedo. Esa es la auténtica profecía, la del despertar psicológico. El día en que el ser humano deje de buscar señales en el cielo y empiece a descifrar las señales que brotan desde su propio inconsciente. No es el cosmos el que cambia. Eres tú quien cambia cuando el cosmos se refleja dentro. Y cuando eso ocurra, cuando comprendas que todo lo que observas afuera es un espejo simbólico de lo que ocurre adentro, entonces entenderás lo que Jung quiso decir con su advertencia más poderosa. Aquello a lo que resistes persiste, aquello que aceptas te transforma. La profecía del 13 de noviembre de la que todos hablan Jung decía que los símbolos astronómicos no son predicciones, sino espejos. Cuando observas una cruz en el cielo, no estás viendo una señal divina, estás viendo la geometría de tu propia mente. Cada brazo de esa cruz representa una tensión interior, el pasado y el futuro, lo consciente y lo inconsciente. El punto central, donde ambas líneas se cruzan, es el lugar donde nace la conciencia. Ahí estás tú, suspendido entre lo que fuiste y lo que podría ser. Una mujer relató a Jung un sueño en el que una cruz luminosa descendía sobre su pecho. No la destruyó, la iluminó. Comprendió que no debía huir de su sufrimiento, sino abrazarlo, porque la cruz no era un castigo, era una coordenada de transformación. Esa es la lección que la humanidad olvidó. Mientras sigamos interpretando las tormentas y los cometas como enemigos, seguiremos repitiendo el ciclo del miedo. El cometa del que Jung hablaba no es una roca espacial. Es una idea salvaje que irrumpe en la mente humana. Aparece sin aviso, rompe las órbitas conocidas del pensamiento y enciende la oscuridad. En tiempos de crisis colectiva, el cometa adopta muchas formas. Una nueva ideología, una moda repentina, un movimiento social o una obsesión viral. Llega con brillo pero también con peligro, porque lo desconocido fascina y consume. Jung advertía que cuando una sociedad reprime su sombra, el inconsciente lanza un cometa simbólico para recordársela. Hoy, ese cometa podría ser la hiperconectividad, la inteligencia artificial, la cultura de la imagen, todo aquello que nos atrae y nos devora al mismo tiempo. La pregunta es, ¿observarás ese cometa como un espectáculo o entenderás el mensaje que lleva dentro? La tormenta solar que predijo Jung no destruye satélites, despierta almas. Cuando el sol se agita, cuando las llamaradas cruzan el espacio, es como si la energía primigenia del ser humano reclamara atención. Y tú lo sientes, ansiedad, insomnio, emociones sin control. No es casualidad, es el inconsciente encendiendo las alarmas. Jung escribió que el sol representa el self, el núcleo de la totalidad psíquica, y cada tormenta solar, real o simbólica, es una invitación a iluminar lo reprimido, no para escapar del caos, sino para comprenderlo. Solo quien se atreve a mirar el resplandor sin cerrar los ojos descubre que el fuego no viene a destruirlo, sino a fundirlo de nuevo con su esencia. Jung temía un fenómeno más peligroso que cualquier catástrofe natural, la posesión arquetípica.
Ocurre cuando los símbolos dejan de ser comprendidos y se vuelven absolutos, cuando una persona o una sociedad entera deja de pensar y empieza a encarnar un arquetipo inconsciente: el salvador, el mártir, el justiciero, el tirano. Míralo hoy. La red está llena de héroes improvisados, de guerras morales, de polarización. Cada quien cree tener la verdad. Nadie se pregunta si es el arquetipo el que los está usando a ellos. Jung decía: los dioses se han convertido en enfermedades, porque los antiguos símbolos, al perder su contexto espiritual, se vuelven virus psíquicos, y si no aprendes a reconocerlos, terminas sirviendo a uno sin saberlo. La salida no es renunciar a los arquetipos, sino hacerlos conscientes. Cuando sabes que estás habitado por ellos, recuperas el control. Todos hablan de iluminación, pero pocos entienden lo que cuesta. Integrar la sombra no significa volverse puro, sino completo. Tu sombra no es tu enemigo. Es tu energía no expresada, tu creatividad reprimida, tu verdad no dicha. El problema no es tener oscuridad. El problema es fingir que no la tienes. En tiempos de crisis psíquica, la sombra colectiva emerge en forma de violencia, apatía o desesperanza. Pero Jung decía que solo cuando reconoces tu parte más oscura puedes liberar la energía que usabas para reprimirla. Y esa energía es la chispa del despertar. Nadie puede individuarse completamente solo. La transformación requiere presencia compartida. Grupos que sostengan la mente cuando el mundo parezca desmoronarse. Por eso Jung insistía en la creatividad, el arte y el diálogo simbólico. Cada pintura, cada palabra, cada encuentro humano consciente actúa como un puente entre lo visible y lo invisible. En los próximos años, las comunidades que entiendan esto serán los nuevos monasterios del alma. Espacios donde la psicología se convierte en espiritualidad práctica, donde el conocimiento deja de ser teoría y se vuelve supervivencia emocional. Y tú puedes ser parte de eso, si decides comenzar ahora. El 13 de noviembre no traerá respuestas externas, traerá preguntas internas, y esas preguntas no desaparecerán hasta que empieces tu propio proceso de individuación. Todo comenzará con un síntoma, una incomodidad, un sueño insistente, una sensación de algo más. Ese es el llamado. Y si lo ignoras, el inconsciente elevará la intensidad hasta que lo escuches. Jung decía que la vida no busca comodidad, busca totalidad. Y la totalidad exige que atravieses tus propios infiernos con la misma dignidad con la que buscas el cielo. Porque solo cuando te reconcilias con lo que eres, puedes alinearte con lo que está por venir. Al principio sientes miedo. No lo dices, pero lo sientes. Hay una parte de ti que teme perder el control, que quiere creer que todo esto es solo una coincidencia. Un video más, un pensamiento pasajero. Pero algo en tu interior se mueve, una corriente invisible empieza a despertarse. Eso que llamas ansiedad. Quizá no sea ansiedad, quizá sea el alma intentando comunicarse. Jung decía que el miedo es la emoción más cercana a la verdad, porque solo temes aquello que puede transformarte, y es ahí donde comienza el viaje, no cuando todo está claro, sino cuando la confusión te obliga a mirar hacia adentro. Piensa en la última vez que te sentiste completamente perdido. Recuerda esa sensación de no saber quién eres ni hacia dónde vas. Esa fue tu primera noche oscura del alma. El momento en que el ego se rompe para que algo más profundo pueda nacer. El 13 de noviembre no es una fecha escrita en las estrellas, es una fecha escrita dentro de ti. Cada evento cósmico, cada sincronía, cada sombra que enfrentas es una metáfora de tu propio proceso psíquico. La tormenta solar que el mundo teme es la misma energía que tu conciencia necesita para despertar. Míralo así. Cada emoción intensa, cada conflicto, cada pérdida, no son castigos, son iniciaciones.
El inconsciente no destruye, reconfigura, y si te resistes, el proceso se vuelve doloroso. Pero si fluyes, descubres algo que el miedo nunca te dijo, que dentro de ti existe una fuerza más antigua que cualquier catástrofe. Esa fuerza es la conciencia testigo, la parte de ti que observa sin juzgar, que puede sostener la tormenta sin perderse en ella. Cuando aprendes a habitar esa conciencia, la sombra deja de asustarte y se convierte en maestra. Los símbolos que antes confundían, ahora guían. Las coincidencias dejan de parecer casualidades y se transforman en mensajes. Entonces entiendes que no necesitas que el mundo cambie para sentir paz. Necesitas recordar que tú eres el mundo observándose a sí mismo. Eso es lo que Jung llamó la expansión de la conciencia. No es una idea esotérica, es la madurez espiritual del ser humano frente al caos. Por eso, cuando todo empiece a agitarse, cuando la gente entre en pánico, cuando los sistemas fallen, cuando el ruido te rodee, recuerda esto: no estás aquí para escapar del fin. Estás aquí para presenciar el renacimiento. Cada generación tiene un punto de inflexión. Este es el tuyo. La profecía no busca asustarte, busca despertarte. Porque solo quien atraviesa su sombra puede portar la luz sin quemarse. Y cuando todo a tu alrededor se derrumbe, cuando el cielo se encienda y el mundo grite, habrá un instante, breve, silencioso, eterno, en el que sentirás algo que nunca habías sentido: paz. No porque todo esté bien, sino porque por fin tú estarás completo. Y ahí, justo en ese momento, entenderás que el 13 de noviembre no fue una advertencia, fue un espejo, el reflejo de la humanidad mirándose a sí misma por primera vez. Y ahora lo entiendes. No era el fin del mundo, era el fin del olvido. Todo este tiempo buscabas señales, fechas, respuestas, sin darte cuenta de que el signo más importante eras tú. El 13 de noviembre no es un punto en el calendario, es un estado de conciencia, una vibración en la que la humanidad se mira al espejo del cosmos y se pregunta: ¿quién soy cuando el mundo calla? Jung no escribió una advertencia, escribió un recordatorio. Una carta para el futuro donde nos suplica no huir de la sombra, sino entrar en ella con los ojos abiertos. Porque mientras el miedo te domina, sigues siendo esclavo de lo inconsciente. Pero cuando observas tu miedo sin huir, lo transformas en conocimiento. Y ese conocimiento te libera. No habrá cometa que te salve, ni tormenta que te destruya. Solo la conciencia que elijas cultivar. Mira el caos con compasión, mira la oscuridad con dignidad, y cuando todo se agite, recuerda: el universo no te está castigando, te está despertando. El destino no se cumple en el cielo, se cumple en tu mente, y la profecía del 13 de noviembre solo tiene una traducción posible. Cuando la sombra y la luz se reconcilian, nace el ser humano consciente. Así que no temas al día que todos anuncian. Tema el día en que dejes de buscar tu verdad, porque ese será realmente el final. Y cuando el silencio vuelva, cuando las tormentas pasen y los relojes del alma vuelvan a moverse, sabrás que nada terminó. Solo comenzó tu despertar.